Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al podcast Mujeres de la Palabra, en donde creemos que toda la Biblia es para toda la vida. Y hoy este día vamos a terminar nuestra serie de criando niños para pelear gigantes. Ajá. Una serie que de verdad me ha edificado a mí muchísimo, aunque ya mis hijos están... mis hombres están casados y son papás, de todas maneras siempre es una cosa importantísima recordarnos y recordarnos y recordarnos, ¿no? Y además también nos ayuda, pues ahora, para mí ha sido una bendición ahora que ya somos abuelos de 3 bebés hombres, ¿no? 3 bebés hombres y una niña, pero los hombres es otra vez recordar, ¿no? Recordar, porque las abuelas que están aquí, las abuelas creyentes, saben que no es como, ay, ya soy abuela, ya se acabó mi labor. No, nuestra labor ahora como abuelos, ¿no? Los que sean abuelas que están escuchando esto, es apoyar a nuestros hijos y al mismo tiempo anunciar a nuestros nietos y a nuestros bisnietos las misericordias de Dios, ajá, y todo lo que Él hace, su palabra, y tenemos que estar, no es como vengan a casa de la abuela, aquí los voy a papachar, es aquí en la casa de la abuela hay más evangelio también, ¿no? Estamos en equipo con los papás. Entonces, qué importante también esto, ¿no? Me escriben muchas, que me encanta, de ustedes que dicen, no estoy casada, no tengo hijos todavía, pero cuán bendecida he sido por esta serie, porque puedo apoyar a las mamás en mi iglesia o enseño a los niños en la escuela bíblica y de verdad qué bendición estar oyendo que esta serie está siendo de mucha bendición también para las que no tienen hijos. O sea, porque lo que me da tanta emoción es porque han entendido perfecto el principio, ¿no? De que estamos en un cuerpo juntas, trabajando, ¿no? Apoyándonos unos a otros en las cosas del Señor, a criar la siguiente generación, ¿no? Piadosa. Entonces, bueno, este episodio es el episodio 207, la última parte de la serie Criando Niños para Pelear Gigantes, ¿ok? Les aviso, sí, estoy grabando. Les aviso que este episodio que estoy grabando en vivo el 8 de noviembre no va a salir en el podcast, o sea, en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast y en todos los otros lugares donde escuchan el podcast, van a poder encontrarlo el miércoles, no hoy, para no interrumpirla como lo que publicamos normalmente, ¿no? Entonces, si quieren escuchar este episodio, compartirlo después en los canales de YouTube o Spotify o Apple Podcast, van a tener que esperar al miércoles. Ajá. Ok, buenísimo. Pues vamos a empezar. Estamos hablando, esta serie sale del libro Future Men de Douglas Wilson, publicada por Canon Press. Alma, ¿cómo estás? Entonces esta serie viene de este libro que todavía no está traducido al español, pero no quiero que se desanimen, que al contrario estén súper contentas de que pueden estar tomando esta miel del panal, ¿no? Ok, perfecto. Hoy hablamos del cortejo y el compromiso y todo esto, ¿no? Aquí tiene todo un libro que no está, no sé si, no tengo ni idea si está traducido al español, que se llama, se me fue el nombre, pero es sobre el cortejo completamente. Y dice, al final del día él dice que no hay, como siempre, no tenemos que distinguir el principio de los métodos. Y el principio es que el papá sabio, lo dice aquí, el papá sabio va a querer conocer al prospecto de la persona del hombre con el que su hija está buscando casarse. Ajá. Entonces eso es bien importante que lo entendamos, ¿no? El papá sabio va a querer conocer al bien, o sea, hacerle preguntas bien difíciles al hombre que está cortejando a su hija, al hombre que está pretendiendo cortejar a la hija, hacer esas preguntas difíciles
Y es algo que importante. Ajá. Entonces, voy a explicar aquí un poquito, en vez de ir libro por libro, tomando estos principios que hemos aprendido, nosotros lo hicimos así. Entonces, me gustaría explicarlo un poquito de esa manera. En nuestro caso, tenemos 2 hijas y una de ellas ya está, tenemos 4 hijos en total. 2 hombres y 2 niñas, ¿no? Los 3 grandes, 2 hombres y una mujer ya están casados. Y hicimos el cortejo. En el caso de nuestra hija que está casada, cualquier tipo de noviazgo nunca era como para ver casualmente, ¿no? Como pasarla rico el ratito y ya, sino con el propósito siempre de hacer algo serio. Pero mi esposo siempre estuvo absolutamente involucrado en eso. Tomaba cafés con los hombres que la pretendieron cortejar y protegía, ¿no? Cuidaba a mi hija, pero siempre le preguntaba a ella qué opinaba, ¿no? O sea, ¿te gusta, no te gusta? O sea, mi esposo no iba a decirle sí, corteja a mi hija, invítala a salir a un café, si a mi hija ni siquiera le interesaba, ¿eh? O si mi esposo veía que no era un hombre que él, conociendo a su hija, sabía que podía ser una bendición para ella. Entonces, 2 cortejos con mi hija mayor, mi esposo llegó un momento en que dijo, no es, platicamos con nuestra hija y estaba también de acuerdo, y mi esposo fue el que corta la relación, habla con el muchacho, que era un muchacho muy bien, muy buena gente, simplemente un niño piadoso en hombres cristianos, pero simplemente no era lo que hubiera sido una bendición de matrimonio, y el papá tiene la responsabilidad de involucrarse, proteger a su hija, y hablar con este hombre, estar bien presente. Ajá. Esos dos casos se terminaron. Seguimos siendo, de hecho, amigos con los papás porque nos queríamos mucho. Y después llegó el hombre que es el esposo de mi hija. Y fue una bendición, fue así, ¿no? Mi esposo estuvo completamente involucrado desde el principio y fue una bendición ver que este era el hombre que tenía Dios para nuestra hija en conjunto con nuestra hija. O sea, no fue separado, mi esposo estuvo completamente involucrado y ahora en el caso de nuestros hijos hombres, quiero decir que nosotros los entrenamos para dar cuentas a un suegro, a un futuro suegro. Ajá. Nosotros los entrenamos para que ellos tuvieran que ir a hablar, antes de pedirle a la chica que amaban ellos, si quería salir con ellos, tenían que pedir permiso al papá de ella y buscarla y tomarse un café con ella, igual que fue en el caso de nuestras hijas, ¿no? Y están casados con cristianos, entonces todas las familias, los hombres de las familias, siempre estuvieron haciendo completamente el papel de involucrarse de una manera que fuera asegurarse que estos matrimonios trajeran honra al Señor. Ajá. Aquí habla de qué pasa si tu hijo, en el libro menciona Douglas Wilson, qué pasa si tu hijo, a pesar de recibir un consejo sabio, decide casarse con una mujer no cristiana y hacerlo en rebelión, por ejemplo. Él dice que la última sanción en el gobierno de la familia es la desheredar a alguien. Ajá. Es desheredar a alguien. Desheredar a tu hijo. Y lo hemos visto nosotros que de verdad es fuerte. Es la última manera del padre tiene de dar una lección a su hijo adulto, cuando el hijo toda la vida se opuso a la instrucción de su padre. Y es fuertísimo, ¿no? Así como la iglesia excomulga o el magisterio civil también llega a dar la pena de muerte o una cadena perpetua, así también en el gobierno de la familia existe la opción de desheredar. Ajá. El padre tiene la autoridad de desheredar a su hijo por haberse alejado, por ejemplo, por haber negado la fe. Si un hijo creció en un hogar cristiano en el que hay testigos de que de verdad fue un hogar cristiano, digamos que hay una familia en la que hay dos o 5 hijos, no importa, pero solamente uno se apartó, después de que salieron del hogar, se apartó completamente del Señor, uno nada más, y los demás están ahí para testificar, como testigos, piense como una corte, como testigos para decir,
mis papás sí nos educaron en el Señor, tenían un buen matrimonio, se amaban, nos instruían en el Señor. No pueden culpar a nuestros papás de que no hayan sido fieles padres instruyéndonos en el camino del Señor. Mi hermano o mi hermana negaron la fe saliéndose, a pesar de que de verdad mis papás fueron fieles en enseñarnos. Es ahí diferente, ¿no? Ahí es una manera diferente a cuando todos los hijos de una familia se van lejos del Señor. Ajá. Después de casarse. Si tus hijos, y aquí es un paréntesis enorme, que siempre digo, ¿no? Tengan cuidado porque si los hijos todavía, tú no sabes a quiénes estás siguiendo en estas cuentas, ¿no? Si tus hijos están todavía en tu casa, todavía bajo tu techo y todavía ves que no son creyentes y son adolescentes, no salte de todas las redes, deja de estar haciendo lo que estás haciendo, es peligrosísimo porque todavía están bajo tu techo, ¿no? Todavía tienes esa oportunidad de atraerlos a Cristo. Uh-huh. Entonces, bueno, pero aquí habla de desheredar, me impacta eso, ¿no? Aquí también dice que es interesante tener esa sabiduría en instruir a nuestros hijos a estar listos para dar cuentas al papá de la mujer con la que ellos se quisieran casar. Entonces, por ejemplo, mis consuegros, los papás de mis nueras, los dos señores, piadosos hombres que los queremos muchísimo, los dos, nosotros mandamos a nuestros hijos a hablar. Bueno, no mandamos, o sea, ellos sabían que tenían que ir, ellos hablaron, se buscaron el camino, nosotros nos mantuvimos al margen orando, instruyéndolos, pero el papá, ¿qué son las cosas que un papá sabio va a pedir? Va a pedirle, muéstrame cómo manejas tu dinero ahora, muéstrame un plan un plan de cómo vas a manejar la economía en tu casa, les alcanza, no les alcanza, cuáles son tus planes a esto, cuál es tu historial sexual, en qué batalla soy, cuáles son los filtros que estás usando, todas estas cosas, ¿no? Y tenemos que enseñar a nuestras hijas, importantísimo, 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 que no nada más es un buen chavo, me cae bien, es súper lindo y va a la iglesia, ¿no? Estoy segura que ama al Señor porque la alabanza es muy emocional. No, la pregunta es a las hijas, ¿respetas a este hombre? ¿Lo respetas a este hombre? Porque el amor puede fluctuar, ajá. El amor puede fluctuar, pero tú has sido llamada a sujetarte a este hombre. ¿Estás dispuesta a sujetarte a este hombre a donde te lleve? Ajá. Considerando que va a ser algo en las cosas del Señor. ¿Estás dispuesta a respetar a este hombre? ¿Estás dispuesta a confiar en él, en las decisiones que él va a tomar por tu matrimonio? Porque tú te vas a sujetar a él. Y al hombre decirle, te tengo que preparar. Hemos estado hablando todo este libro acerca de eso. O sea, te voy a preparar para que el día que te cases, ese día tú vas a ser cabeza de tu hogar. No 10 años después. Ese día vas a ser cabeza de tu hogar. Tenemos que entrenarlos a eso. Ajá. Y obviamente ya lo hemos platicado en otros episodios de esta serie, si tú quieres, o sea, si tu hijo quiere casarse con una niña piadosa, que ama al Señor, que es sujeta, que ama a su familia, que quiere ser mamá, todas estas maravillas, entonces prepara y dile a tu hijo, ¿estás siendo tú el hombre con el que esa chica le gustaría casarse o no? ¿No? Otra cosa que tenemos que hacer es encontrar los principios. Tenemos que criar nuestros hijos que sean maduros. Ajá. No nada más que se sepan que parece que son maduros porque se saben todo el léxico cristiano y no, sino que verdaderamente hayan demostrado que sean maduros. Ajá. Otro principio es que sean enseñables, que nuestros hijos sean enseñables, hacer los hombres enseñables, que puedan aprender de sus papás, que puedan aprender de su suegro, que puedan aprender de su pastor. Otro principio es que estén preparados, que los hayamos entrenado a estar preparados. Ajá. Porque ellos en cuanto se casan son la cabeza de su hogar, en cuanto se casan. Ajá. Entonces como ellos son la cabeza del hogar, tienen que ser naturalmente, buscar ser enseñables, porque si no se van a volver orgullosos en su misma casita, ajá, y no van a recibir ayuda de nada, ¿no? Entonces está tremendo. Uh-huh.
Y enseñarlos, claro, acuérdense que hemos dicho insistentemente que los padres tienen que estar insistiendo a sus hijos en estudiar y considerar Proverbios, porque Proverbios fue escrito para hombres. Entonces, ahí en Proverbios vemos las advertencias de la mujer de la cual deben de huir, que seguramente va a ser guapísima y seductora con sus ojos y con sus palabras. Cuidarlos de ellos y enseñarles qué es lo que deben de buscar en una mujer que construye, una mujer que considera su trabajo, una mujer que afirma sus prioridades. Entonces, esto es bien, bien, bien importante. El siguiente tema en este libro del capítulo 18 es el gusto por lo cool. Ahora ya también en Latinoamérica usamos la palabra cool o chévere o padrísimo o lo que está de moda, dependiendo de dónde estén. Pero creo que en todos los países de Latinoamérica ya se infiltró esta palabrita y esta idea de lo que es cool, ¿no? Muy cool. Entonces dice que tenemos que tener cuidado cuando nuestros hijos estén presionándonos a que cedamos a lo último, a que sean diferentes, a que tengan lo último. Y dice aquí, me da una risa porque dice aquí, un chavo que cree que los tenis Nike cuestan más de $100 que el otro tenis que le podemos comprar porque la tecnología, y usan lo de la tecnología y la tecnología que es tan avanzada y tan avanzada, que casi que si no tienen esa tecnología no pueden pisar bien el acelerador del coche o el freno para manejar bien. Entonces dice, y los papás que le creen están en un peligro enorme, ¿no? Me encanta, me da muchísima risa, es verdad, porque los papás se la creen, es como, bueno, pues sí es cierto, quiero esos tenis, y sí de veras es una tecnología más grande. Ay, no, qué horror. Entonces dice aquí, dice que tenemos que, la clave aquí, el principio clave en todo esto es enseñar a nuestros hijos a pensar de una manera cristiana, ¿no? O sea, todo esto de, no, los campamentos y los libros de la cosmovisión cristiana y la no sé qué, y nunca lo aterrizan a qué es cool y qué no es cool. O sea, ¿me importa tenerlo o no me importa tenerlo? No queremos que nuestras niñas se vistan como sacadas de una revista de la antigua, cubiertas hasta acá y no, tampoco, ni nuestros niños, pero tampoco tenemos que caer en la tiranía, porque es una tiranía de lo que es cool, queremos que se vean bien, presentables, dice, los padres bíblicos tienen que rechazar ser tiranizados por las demandas que dicta lo que es ser cool en esta época, ¿no? Lo que es esta última. Entonces dice, tenemos que estar consistentemente yendo a la Biblia, y la Biblia habla de cómo nos debemos de vestir. Nos habla, y hay diferentes culturas y diferentes cosas culturales, pero siempre tenemos que estar viendo los principios de la Biblia. Y la ropa nos dice algo acerca de lo que creemos. Un ejemplo que da, no este mismo autor, pero no en este libro, sino creo que en una plática que dio, habla de cómo una playera, ¿no? Si una camiseta con letras japonesas dice una grosería y tú te encantó el color y te encantó todo y no crees que dice nada, ¿no? Porque no entiendes qué dice, no trae las letras en japonés, pero de todos modos te la compras porque te encanta el color, y de repente vas caminando y te encuentras a alguien japonés y te dice, oye, ¿sabes lo que dice tu camiseta? Y tú le dices, no sé lo que dice, pero me encanta, está increíble. Y si te dice, pues es que dice esto y es una grosería o algo así horrible, ¿qué vas a decir, no? Uy, ¿no? No vas a poder decir, no importa, para mí significa otra cosa, o para mí no tiene ese significado, ¿verdad que no? O sea, hay un significado intrínseco en lo que estás trayendo. Es lo mismo, ¿no? El pelo de 1000 colores trae un significado intrínseco, que aunque tú digas, es que para mí no significa rebeldía, el significado está ahí. No podemos ser necios, no podemos ser unos papás insensatos, dejarnos llevar por lo cool y creer que está desligado el pelo rosa en un hombre de un afeminamiento. Entonces es súper interesante esto, ¿no? La ropa no está desligada de un significado cultural a fuerza.
Ajá. Y los papás que no son bíblicos, los papás que ya cayeron en la trampa de esta tiranía de lo que es cool y lo que no es cool y lo que es moderno, están dejándose ser arrastrados por todo esto. Entonces te damos, sí hay un significado. Si hay un significado que traigas no nada más un arete, si ya empiezas a traer 10, ¿no? Y luego que es 11, y luego que es 12, y luego, ¿no? Y luego que es un tatuaje, y luego que es 2, y luego 5, estás diciendo algo más. Hay algo más, no podemos no creerlo. Ajá. Entonces tenemos que tener cuidado de todo esto, ¿no? Hay un uniforme, dice aquí. El problema hoy es que hay un uniforme invisible, entre comillas, que tiene una cosmovisión invisible, ¿no? El problema de hoy es que hay un uniforme invisible de una cosmovisión invisible, dicen esto, ¿no? Ajá, entonces, aquí hay una pregunta, ¿de qué manera podemos tratar el gusto de mi hijo menor? ¿Qué edad tienen? Siempre pónganme sus edades, porque no sé, no sé si tu hijo menor es de 25, de 30, de 12, de 8, ¿no? O sea, hijo menor de qué edad. Simplemente es ahí. No, pues es que ahí simplemente dice, ¿de qué manera podríamos tratar el gusto de un hijo menor, que no sé qué edad es, por su ropa? Por ejemplo, le gustan los jeans apretados. ¿Cómo enseñarle lo correcto si se resiste a otro tipo de pantalones? Simplemente le dices, no te voy a comprar ningún otro tipo de pantalones, esos se van a tirar. Está mal, y te voy a comprar jeans normales, no los enormes, unos jeans normales. Y yo soy tu mamá y soy tu papá y vives en esta casa y te damos... O sea, simplemente hacerlo y ya. ¿Qué hacer si ya se tienen tatuajes? No pasa nada, ya se tienen y ya, ¿no? O sea, no vas a hacer nada, no te vas a martirizar. Si los hiciste en rebeldía, si los hiciste... no, o sea, simplemente le pides perdón al Señor por haber hecho a lo mejor todo en esa edad, sin haberlo ni siquiera pensado, considerado, ¿no? Y ya, avanzas, ajá. Exacto, entonces no pasa nada, o sea, el punto no es, el punto yo creo que es ahora, o sea, es cuando estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? Ajá. Entonces es difícil, claro, implica un trabajo, alguien dice, ¿no? De las niñas, o sea, es bien difícil vestirlas, ¿no? Eh, pero tenemos que hacerlo. Ok, entonces tenemos que estar y tener cuidado también de qué estamos dejando que se alimente, porque ¿por qué quieren los jeans apretados? ¿Por qué las niñas de 7 años quieren una blusa cortita? Número uno, por lo que están inmersos en una cultura. Si no estuvieran inmersos en esa cultura, ni siquiera tendrían la idea de que eso sería lo cool, ¿no? Entonces, ¿qué estás alimentándolos? Y número dos, ¿cómo se viste la mamá? Tremendo, tremendo. De verdad, señoras, tengan cuidado. O sea, es impresionante, es algo tremendo ver cómo las mujeres, las mamás, las mujeres de mi edad, o sea, yo las veo y digo, no es posible. O sea, cada vez más, más sexys, enseñando más, ¿no? O sea, es tremendo. Entonces es bien peligroso, o sea, porque la misma mamá es la que está poniendo fotos, su Instagram y sus cuentas de las redes sociales están llenas de selfies súper sexys, ¿no? O sea, no nos hagamos mensas, literalmente, ya ni qué les digo, o sea, no. Ya sabemos por qué lo estamos poniendo, ya sabemos por qué lo estás poniendo. O sea, ten cuidado, porque no puedes decirle a tu hija, no te voy a comprar esa blusita, cuando la mamá está llena a lo mejor no esa blusita cortitita, pero súper seductor sus cuentas de Instagram, ¿no? O sea, tengan cuidado y ustedes sean piadosas y vístanse de una manera que traigan a Cristo. O sea, no quieres que ser la que llama la atención, ¿no? No, qué horrible. Entonces, ¿qué estamos dándole a nuestros hijos? Pensemos como cristianos, pensemos como cristianas. No nos hagamos, no nos hagamos las locas, o sea, creyendo que no es lo que no es. O sea, claro que sí es, ¿no? Entonces, tenemos una mente indisciplinada y por eso, indisciplinadamente, estamos vistiéndonos. Por eso, indisciplinadamente, ni siquiera pensamos qué escuchamos o qué hacemos o qué consideramos. Ajá.
Entonces tengamos muchísimo cuidado. Bueno, es diferente. Ajá, es diferente. Si tú como padre estás tatuado y obviamente no quieres que tus hijos lo hagan como lo haces, exacto, ya le puedes explicar, ¿no? Es lo mismo si un papá fue alcohólico cuando era jovencito y ahora ya es un padre cristiano, le va a explicar a su hijo los peligros. Ajá. Exacto, comencemos con nuestro closet. Ajá, exacto. Es porque me estoy vistiendo. Tenemos un episodio de la modestia, no me acuerdo qué número es, pero ojalá y lo puedan escuchar. Ajá. Ojalá y puedan escuchar ese episodio de la modestia. Entonces, no vamos a poder rechazar no vamos a poder rechazar esta idea de lo cool, ajá, si estamos atrapadas en la cultura necia de este mundo, ¿no? O sea, no voy a poder rechazar ni discernir nada si al mismo tiempo lo que yo veo y lo que escucho es todo esto, ajá. Entonces, tenemos que estar instruidas, tenemos que estar metidas en las escrituras para entonces poder discernir y ver. Acuérdense que en Proverbios, otra vez, Proverbios, acuérdense que Proverbios, no nada más las dos mujeres necias, las dos están construyendo algo, y derribando, ¿no? O sea, construyendo y derribando activamente, sino que las dos están poniendo una mesa delante para el que pasa. Eso es tremendo, o sea, la hospitalidad, las dos están ejerciendo esa hospitalidad, la mujer sabia y la mujer necia. Entonces eso es bien interesante que lo consideremos, porque a cuál mesa vamos a hacer. Entonces lo que queremos es sabiduría, lo que queremos perseguir es sabiduría y aplicarla, buscar los principios, no quedarnos atrapadas en de que hasta dónde aquí y hasta dónde la falda y si tacón así o si tacón asá, ¿no? O sea, esos son métodos que nos hacen que nos equivoquemos. Entonces, bueno. Después, para terminar, la gran conclusión habla de los ídolos. Habla de que finalmente, al final tenemos que deshacernos de los ídolos. Y los ídolos están por todos los lados, ¿no? Vamos a leer, dice aquí que un pasaje que todo el mundo conocemos y estamos muy familiarizados, a veces por estar tan familiarizados ya no nos detenemos a considerar cuidadosamente, y es el pasaje de Josué 24, 14 y 15. Josué 24, 14 y 15. Voy a leer de la NBLA. Y si están haciendo el reto de la lectura de la Biblia, hoy que estoy grabando, no el viernes, hoy lunes 8, estamos empezando con Josué y Hechos. Pero bueno, Josué 24, del 14 y 15, dice: ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién ha de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dándose cuenta aquí sobre la pregunta de pero yo ya viví así o yo ya he hecho esto, ¿no? Aquí al final les advertimos, yo estaba adorando a esos ídolos, me doblegué ante esos ídolos, ¿no? Pero hoy sé mejor, hijo, hija, y te enseño. Me encanta aquí que dice, también en relación a la pregunta de, bueno, pero ¿qué pasa si mi hijo está haciendo esto hoy, vive en mi casa, ¿no? Y mi hija está haciendo esto. Fíjense que es aquí, yo y mi casa serviremos al Señor. No nada más es una confesión positiva, es una responsabilidad tremenda decir eso. Nosotros somos responsables por los ídolos que estén en nuestra casa, aun sea si nuestros hijos son los que los están trayendo dentro de la casa. Nosotros como padres somos responsables de destruir esos ídolos que han entrado en nuestro hogar. No podemos permitirlo porque nosotros vamos a ser contados responsables si hay una idolatría en nuestra casa. Nosotros le decimos, hijo, hija, en esta casa servimos al Señor. En esta casa no escuchamos esa música. En esta casa no nos vestimos así. En esta casa nos vestimos así. En esta casa honramos a Dios. En esta casa nos amamos, en esta casa nos reímos, en esta casa participamos de comidas juntos.
Si se dan cuenta, esto es bien, es lo que pasa con estas frases, que las tenemos tan escuchadas que nada más es como, ay, sí, no, es que yo les digo que no, serviremos, yo en mi casa serviremos al Señor, pero nunca lo aterrizamos. Como nunca lo aterrizamos, no hay cambios. Ajá. Entonces es algo tremendo, ¿no? Josué entonces está hablando aquí y necesitamos poner atención. Ajá. Necesitamos poner atención. Ajá. Aquí dice, si queremos que nosotros, nuestra casa sirva al Señor, entonces esta casa tiene que estar construida en lo que sobre lo que el Señor requiere. Vamos a Mateo 7, 24 al 29. Alguien está preguntando si este libro está en español. Gracias por estar escuchando. Seguramente eres nueva a esta serie. Tenemos una serie en el podcast Mujeres de la Palabra que es Miel del Panal. Traemos libros que no están en español y traemos todo el contenido y le exprimimos, digamos, toda la miel. Todo para ustedes, para que no se desanimen, sino al contrario, salgan bien si se desaniman porque no está en español, es bien triste todo lo que estamos haciendo. ¿Sí me entienden? Porque estamos justo haciendo esto para que no se desanimen, para que digan, gracias que me estás trayendo esto, que no está en español, pero qué bendición que lo estás trayendo, ¿no? Y se animen, al contrario. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver, si queremos entonces que yo y mi casa serviremos al Señor, tenemos que construir esa casa como Dios manda que la construyamos. Vamos a leer Mateo 7, 24 al 29. Por tanto, cualquiera, está hablando Jesús, que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone por práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Cristo concluye su gran sermón con una advertencia: hacer lo que Él hace en la manera en que Él dice que lo tenemos que hacer es clave, En buscar obedecerlo a Él, no debemos de recargarnos en nuestro propio entendimiento, no confiar en nuestro propio entendimiento o nuestra propia interpretación de la palabra. Ajá. Debemos de venir a Él orando y confiando completamente en dependencia de Él, creyendo que su palabra es verdad y los principios que Él nos enseña en las Escrituras son verdad y tienen que ser obedecidos. No están ahí como sugerencias. Ajá. Los principios bíblicos para todas las áreas de nuestra vida no son sugerencias, son nuestra vida entera. Y si no construimos nuestra vida personal y nuestra familia sobre los principios bíblicos, sobre el cimiento bíblico, no vamos a ver que nuestra familia camine en el Señor. Si el papá no va a la iglesia los domingos, si la mamá no va a la iglesia los domingos, si nadie considera al Señor, si nadie busca al Señor, ni el papá ni la mamá, ¿cómo? Si nadie obedece al Señor, ¿no? Noten aquí la distinción, dice él, que los dos en esta parábola que el Señor nos da, ambos están trabajando en construir esa casa, ambos. Uh-huh. Dice, pero el necio, entre más trabaja, más va a perder. Entre más esfuerzo pone en construir sin esos cimientos, más va a perder el día que venga el desastre. Ajá. Y eso es bien tremendo, porque muchas personas a lo mejor dicen, es que yo he construido. Sí, pero has construido sin ningún fundamento. No has construido en tus propias fuerzas, has confiado en tu propio entendimiento. Ajá. Es en lo que has puesto tu confianza. Tú descartaste, ¿no? No es que en mi casa no les damos vara a los bebés, ¿no? A los chiquitos de 3 años cuando nos hacen un berrinche y entonces van creciendo y nunca caminan el Señor. No es que no le puse un alto porque como me quise ganar su corazón y su confianza de mi hijo adolescente, entonces no le decía yo que no a todo lo que estaba yo viendo que iba de picada, ¿no?
pero piensas que estás construyendo y piensas que estás construyendo y no estás construyendo, estás construyendo, pero sobre la arena. Cuando venga la tempestad y las pruebas, no va a poderse resistir. Entonces, la única manera de construir algo eterno es construyéndolo en obediencia al Señor, a los principios bíblicos. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son esos principios bíblicos si no estamos inmersas en las Escrituras? Si tú lees un versículo al día, el versículo al día y una cita de Instagram, y eso es con lo que te alimentas, te tengo una mala noticia, no estás bien alimentada, ¿no? Si no, de verdad, ¿qué nos hace falta para ver que los tiempos en los que estamos viviendo nos empujan con desesperación a correr a las Escrituras? Un capítulo al día ya ni siquiera es suficiente, 2 tampoco. Necesitamos estar inmersas porque nos surge entender cuáles son estos principios. No entre más leo soy más santa, ¿sí me entienden? O sea, no entre más leo más... O sea, no es así, o sea, no quiero que nunca lo vayan a ver así como, es que entre más, depende cuántos capítulos leas, depende cuántas estrellitas de santidad o eres mejor hija de Dios que yo. No tiene que ver con eso cuando hablo de la urgencia de estar inmersas en las Escrituras. Hablo del principio de que no ves la necesidad enorme que tienes de conocer qué Dios dice sobre todas las áreas, porque el mundo parece que está hecho un desastre, que si no estamos inmersas y bien agarradas, nos vamos a estar llevando, ¿no? O sea, es esa la necesidad y la urgencia de venir y estar inmersas en las Escrituras. Es reconocer nuestra necesidad tan grande que entonces quiero venir. No es porque soy muy santa quiero venir, sino porque sé que puedo caer y ser llevada y arrastrada por todo lo que viene, que más necesito estar aferrada a las Escrituras y más necesito conocerlas. Ajá. Entonces tengamos cuidado. Acuérdense que escuchar la palabra nada más, y esto es algo bien importante, no es nada más, eso no es igual a ser sabio. O sea, no importa si lees 10 capítulos al día o si estás haciendo el reto de la lectura de la Biblia o si no estás obedeciendo y aplicándolo, estudiando diligentemente, no el griego y el hebreo. Eso no te va a salvar. Si no estás estudiando diligentemente cómo aplicar a tu vida y qué es lo que tienes que obedecer en tus circunstancias, lo que te está pasando, entonces estás siendo una mujer necia. Ajá. Acuérdense que el sabio y el necio, los dos leen y escuchan la palabra, ¿no? La diferencia, nos dice Santiago, ¿qué es? No es que escuchamos, exacto, sino que somos hacedoras de la palabra. Es ahí la sabiduría. La sabiduría no es el que lee más, ¿no? La sabiduría viene del que obedece más. Muéstrame una mujer obediente, muéstrame una mujer sabia y voy a ver a una mujer obediente. Ajá. Entonces, vamos a saber que una mujer es sabia en relación a la obediencia que tenga en su vida. ¿Cuán obediente es? ¿Cuán fiel es su obediencia al Señor? Ajá. Entonces, tenemos que tener cuidado de hacer esto. Y dice, ¿cómo se aplica todo esto a lo que estamos viendo? Vamos a leer el Salmo 144. Y esto obviamente, aquí estoy hablando más específicamente a las mujeres, pero todo esto el autor está hablando también a los hombres, papás, ¿no? En fin, a los padres, papás y mamás juntos. 144, 11 y 15. Salmo 144, 11 al 15. Voy a leer de la NBLA. Rescátame y líbrame de la mano de extranjeros cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como las de un palacio. Estén llenos nuestros graneros suministrando toda clase de sustento y nuestros rebaños produzcan miles y 10 miles en nuestros campos. Esté cargado nuestro ganado sin fracasos y sin pérdida y no haya gritos de alarma en nuestras calles. Bienaventurado el pueblo a quien así le sucede. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Me encanta, ¿no? Debemos de aprender a clamar al Señor por esta bendición para nuestra familia. Que Señor, que nuestros hijos en su juventud sean como plantíos, ¿no? Dice en la Reina Valera, que nuestros hijos sean como plantas fuertes, crecidas en su juventud, que nuestras niñas sean esquinas labradas como las de un palacio, fuertes. O sea, dense cuenta aquí que la Biblia nos habla de una mujer que es fuerte.
No es una esquina labrada en un palacio, no es un adorno, es el soporte de ese palacio. Y es hermosa, y es fuerte, pero preciosa. Ajá. Señor, debemos de aprender a clamar esto. Señor, bendice esto, bendícenos con esta bendición. Bendícenos con esta bendición, Señor. Todo esto que estamos aplicando es, escucho la palabra, estudio aplicarla, quiero ser obediente porque quiero ser sabia en todo lo que hago, incluyendo la educación de mis hijos. Y Señor, te pido, ¿no? Porque estoy en obediencia, porque estoy en tu palabra, puedo confiadamente venir y abrir la escritura y decirle, Señor, voy a orar esta parte del Salmo y te pido que nos lo concedas, que nos concedas ver esto en nuestra familia. Ajá. Porque entonces no estamos pidiendo por vanagloria. Señor, esto es para avanzar tu reino hasta las mil generaciones, Señor. Ajá. Entonces dice aquí, los niños deben de ser preparados a ser hombres jóvenes que van a ser eventualmente preparados a ser hombres. Ajá. Y últimamente esto significa prepararlos para matrimonio. Ajá. Pregúntate eso consistentemente, ¿no? Dice, pero... dice también, recordemos, que los hombres jóvenes deben de ser preparados para la batalla. Ajá. Recordemos, dice él, que tienen una diferente orientación y una diferente vocación el hombre que la mujer. Ajá. El hombre no nada más debe de prepararse para el matrimonio, sino también debe de prepararse para salir a pelear a los dragones fuera del matrimonio. Ajá. Este mundo está en guerra. Ajá. Y un error común hecho por los hombres jóvenes, es que ven la guerra, ajá, como nada más hacia algo como muy lejano y no lo ven como una antítesis entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer desde el principio. No entienden, no saben, han sido ocultados de esta guerra, no han sido enseñados a pelear. Y es por eso que pierden las guerras, porque ni siquiera saben que están en una guerra. O si crecieron en una iglesia evangélica como en la que crecí yo cuando era jovencita, era horrible, porque todo sucedía en los lugares celestiales y entonces nunca aterrizabas nada aquí, nada. No habían hombres piadosos, no habían hombres que trabajaban duro, no, habían hombres, no, nadie tenía trabajo, nadie tenía un peso en la bolsa para invitar un café a una niña, nadie tenía nada, más sin embargo todos estaban en el club de oración, ¿no? ¿Sí me entienden? Me acuerdo, y yo lo veo hasta ahora, o sea, dices tú, híjole, qué fuerte, ¿no? Esos matrimonios en las que las niñas se enamoraron del hombre más piadoso que el que tocaba la guitarra más bonito y no tenía ninguna ética de trabajo porque nunca lo enseñaron a que esa era una manera en que Dios, a través de su vocación, lo llamaba y lo enseñaba a pelear. Entonces nosotras, junto con nuestros esposos, podemos preparar a nuestros hijos, prepararlos, entrenarlos aún en su mente a que sepan que estamos en una guerra. Ajá. Primera de Pedro 1:13 dice, Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completos en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ajá. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener esa preparación para la guerra, ¿no? Preparen su entendimiento para la acción, sean sabios. Ajá. Y para terminar, Salmo 127. Aquí lo veo. Salmo 127, 3-5. Dice, un don, es la NBLA, un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Y aquí vemos, si no este pasaje, ¿no? que también es muy conocido, la verdad es de que no lo entendemos porque nada más queremos llenar la aljaba de flechas para luego guardarlas arriba del closet. Las flechas no son para eso. Las flechas son para mandarlas directamente y las usas en la guerra. Ajá. Las usas en la guerra. Esta es una imagen absolutamente bélica. Ajá. Absolutamente bélica. No nada más es poética, linda y bonita. Es una imagen bélica. Ajá.
¿A dónde estamos preparando a nuestros hijos? Somos un guerrero nosotros, ¿no? O sea, aquí el hombre diría, ¿no? De verdad soy un guerrero, estoy entrenando a mis hijos, son mi flecha, o sea, son mi flecha mis hijos. Ajá. Los voy a lanzar a un lugar, sé exacto a dónde quiero que lleguen y estoy preparándolos para que lleguen ahí. O ni siquiera, nada más tengo mi aljaba llena, ¿no? Y les digo que qué estorbos son y que pesan muchísimo, ¿no? Súper fuerte eso, ¿no? Entonces, recordemos que estamos criando niños para pelear gigantes y como nuestro Señor, ajá, que es el que ha matado a todos al gran dragón, ajá, al gran gigante, ¿no? Recordemos en la historia de David y Goliat que la manera de interpretarla no es yo soy David, la manera de interpretarla es Jesús es David que venció al gigante, ¿no? Y nosotros estando en Cristo tenemos esa victoria. Ajá. Somos el pueblo que tenemos nuestro gran guerrero que es Cristo que vence al gigante. Ajá. Si no perderíamos la batalla nosotras. Ajá. Si acaso somos alguien en esa historia, a veces digo que somos los que estamos escondidos atrás, ¿no? Como los hermanos. Entonces tengamos muchísimo cuidado. De verdad, criemos a nuestros hijos para pelear gigantes, para vencer. Ajá. Y es una tarea grande, pero Dios es muy grande y es muy misericordioso. Seamos fieles, obedezcamos al Señor en lo que dice y consideremos con cuidado lo que estamos haciendo, confiando en el Señor. Es por gracia, pero somos responsables nosotras de obedecer al Señor en lo que nos pide. Gracias, mi amiga Ari me está recordando que el episodio 120 es el episodio que habla sobre la modestia. Se lo recomiendo muchísimo. Ojalá que lo puedan ver y nos comenten también qué piensan y si tienen preguntas. Y bueno, mil gracias. Gracias por escuchar. Les recuerdo que a las que están en Instagram viendo este vivo, que este episodio lo van a encontrar en Spotify, en YouTube y en Apple Podcasts, en esos lugares hasta el miércoles. Ajá. Bueno, mil gracias y a la palabra. Que el Señor nos bendiga. Consideren, si no tienen un plan de lectura, unirse al reto de la lectura de la Biblia. Ya saben que lo pueden encontrar en vamosalapalabra.com y hoy mismo empezar a leer lo de hoy. De hecho, hoy, esta semana, estamos empezando a leer Hechos, Josué y Hechos, que es un par brutal. De verdad, impresionantemente leerlo juntos esos dos libros. Pero bueno, mil gracias y a la palabra. Si no es ahí, ¿a dónde iremos? Ajá, a la palabra.